nadie se ofende con la palabra cruz hoy día. Incluso personas que son no creyentes pueden llevarla colgado de su cuello. Tenemos alrededor de 1600 años contemplando la cruz y casi como objeto sagrado, que nos es muy difícil contemplar, imaginar lo difícil que era en la época del apóstol Pablo, por ejemplo, el concepto de cruz. Para una persona del siglo I, la cruz era el símbolo de la vergüenza más grande que podía existir. Era el lugar, el objeto donde llevaban a las personas más desagradables, a los criminales más mortíferos. La cruz era un símbolo de vergüenza, humillación y derrota. De hecho, muchos cristianos durante el primer siglo tuvieron que soportar persecución precisamente por el mensaje de la cruz. Por ejemplo, Plinio el Joven, un historiador romano, describió la fe cristiana como una superstición perversa y extravagante. Cecilio, quien fue contemporáneo de Marco Aurelio, afirmaba que los cristianos sufrían de delirios enfermizos y que su fe era absurda e insensata, siendo su mayor monstruosidad adorar a alguien que fue crucificado. En la alta sociedad romana, de hecho, la palabra crux no se podía pronunciar públicamente. Cuando alguien era condenado a morir en una cruz, usaban un eufemismo, arbori infelicis suspendito, colgadlo de un árbol infeliz. En términos contemporáneos, sería como si alguien se gloriara de la silla eléctrica. Nadie en su sano juicio estaría alardeando, dando gloria a un instrumento de tal sufrimiento y humillación. Sin embargo, el apóstol Pablo veía la cruz de una manera totalmente distinta. Mientras que para el mundo era un símbolo de vergüenza y humillación, para el apóstol Pablo era un símbolo de gracia y redención. Porque en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, su sangre pagó el pago de todos nuestros pecados. Y lo que para los judíos era tropezadero y para los gentiles locura, para Pablo era el motivo de mayor gloria personal. No solamente no negaba predicar de la cruz, sino que abrazaba la cruz como el centro mismo de su vida. La carta que tenemos delante, Gálatas, durante todos los 6 capítulos de la carta, Pablo habla de la cruz y menciona el tema de la cruz como parte central de su mensaje. Y si leemos las cartas de Pablo nos daremos cuenta de que no era solo el libro de Gálatas. Todos los libros de Pablo, y de hecho él lo dice en esta frase, no rehusé de hablar solamente del Cristo crucificado. Para el apóstol Pablo, Cristo crucificado era el centro mismo de su mensaje. Ahora, antes de avanzar, quisiera hacer la aclaración, sobre todo pensando en aquellos que nos visitan. Cuando Pablo habla de la cruz y cuando los cristianos hablamos de la cruz, no nos estamos refiriendo al objeto de la cruz, no nos estamos refiriendo al madero específicamente, sino a lo que esto representa. A Cristo colgado allí por los pecados de su pueblo, dando total satisfacción a la justicia divina. A eso nos referimos con la cruz de Cristo. Para conocer un poquito más de cómo Pablo se gloría en la cruz, vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6. Yo quisiera leer desde el versículo 11 del capítulo 6 hasta el versículo 18. En Gálatas, Pablo concluye, y esta parte última del capítulo del libro es como una especie de postdata o de epílogo, donde Pablo, de hecho, de su propia mano escribe este mensaje. Y dice: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano.
los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Mis hermanos, para entender este pasaje tenemos que entender un poco más acerca de cómo la iglesia de Galacia estaba experimentando persecución. Pablo fundó esta iglesia junto a Bernabé en su primer viaje misionero, y muy poco tiempo después, como dice en el libro de Gálatas, se infiltraron en ella judíos convertidos al cristianismo que trataron de añadir a la fe cristiana, al Cristo crucificado, la obediencia a la ley de Moisés. Y estos hombres son llamados recurrentemente como judaizantes. Estos hombres trataron de poner una añadidura, ponerle una especie de actualización a la fe. Ellos no negaban que Cristo vino para salvar y que su obra en la cruz fue perfecta. Ellos decían, debería, además de eso, añadirse guardar los ritos de la ley de Moisés. Específicamente, guardar los días, la circuncisión, los alimentos, etc. Pablo, obviamente, dice no. Cristo es suficiente, su obra en la cruz fue suficiente para pagar el precio de mi pecado. Mis hermanos, lo que está en juego aquí en el libro de Gálatas y en este pasaje en particular son dos maneras de entender la salvación. De hecho, las únicas dos maneras de entender la salvación. Por un lado está la religión del esfuerzo humano, que depende de las obras del hombre para satisfacer la justicia de Dios. Por otro lado está la religión de la gracia, que depende del esfuerzo divino para satisfacer la justicia de Dios. Todas las personas están en una de esas dos religiones. Todo lo que no sea cristiano, todo lo que no sea el evangelio de Cristo Jesús, cae en la religión del esfuerzo humano, que busca a través de las obras ganarse el favor de Dios. Y lo que Pablo hace, repito, en la carta a los Gálatas es mostrar cómo solamente la cruz de Cristo, el Cristo crucificado, puede satisfacer las demandas de la justicia de Dios única y suficientemente. En este pasaje vamos a ver cómo una vida centrada en la cruz luce. ¿Cuáles son las características que vemos aquí en la vida del apóstol Pablo, que pudiéramos decir la vida giraba o su vida giraba en torno al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Y déjenme decirles, todos nosotros centramos nuestra vida en algo. En esta mañana no se trata de preguntarse de en qué estoy centrando mi vida, no. Todos nosotros centramos nuestra vida en algo trascendental. No se trata de si estoy o no centrando mi vida en algo, sino en qué lo estoy centrando. Pablo centró su vida en la cruz del Señor Jesucristo, en Él muerto por sus pecados. Ahora, en el versículo 11, como les decía, Pablo escribe de su propia mano. Era particular de Pablo que al final de sus cartas tomara la pluma, escribiera su nombre y un saludo final. Pero en esta carta en particular escribe mucho más que eso. Los últimos 11 versículos, o los últimos versículos, al menos 8 versículos del texto, son escritos por él.
Algunos dicen que probablemente escribiera toda la carta, todo el libro de Gálatas completo, de su puño y letra. Por eso él dice: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Era como si él quería subrayar, probablemente escribió con una caligrafía mucho más grande de lo habitual, como cuando nosotros tratamos de resaltar algo importante en una escritura. Así de importante era lo que Pablo iba a decirle a los Gálatas a partir del verso 11. Ahora, ¿qué es lo que Pablo les dice y cómo se ve esto en una vida reflejada en la cruz como el centro? En primer lugar, podemos notar que una vida centrada en la cruz renuncia a cualquier mérito, cualquier gloria personal. Y Pablo hace esto contrastando su actitud con los judaizantes. En el versículo 12 que ya leímos, decía: los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis. Como decía al principio, en Galacia habían unos judíos convertidos que querían obligar a los cristianos a circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Para estos, y dice Pablo revelando sus motivos del corazón, los cristianos de Galacia eran trofeos que podían mostrar a sus compatriotas judíos y decir: mira cuántos gentiles he transformado, he convertido al judaísmo. Mira cuántos gentiles he hecho circuncidar. Estos judaizantes estaban haciendo lo que hacían con propósitos meramente egoístas. Querían gloriarse en la carne de los Gálatas. Y Pablo les advierte esto. Le dice: ellos quieren obligarlos a circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Mis hermanos, los judaizantes querían hacer como hacían los fariseos. ¿Recuerdan? Los fariseos hacían lo que hacían para Dios, para poder ser alabados, reconocidos y admirados por los hombres. Los judaizantes estaban buscando la alabanza de los hombres, la gloria de los hombres, la aprobación de los hombres. Esa era su motivación. Y de hecho Pablo dice más, porque no solamente era que querían obligar, su método, fíjense, era la coerción. Ellos quieren obligarlos a circuncidarse. Pero no solamente era eso, era que ni siquiera ellos guardaban la ley. Versículo 13 dice que a pesar de su obstinación con la circuncisión, ellos no guardaban la ley. No había un propósito genuino, no eran ni siquiera judíos genuinos, mucho menos cristianos honestos. Y Pablo les advierte. El versículo 12, Pablo también dice que estos hombres hacían esto porque querían evitar la persecución. Ellos no querían recibir persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Cuál era la situación? Bueno, la cruz, como les dije hace un rato, representaba una ofensa para el mundo griego, un tropiezo para los judíos. Y estos hombres querían atenuar un poco el mensaje de la cruz. Querían mezclarlo con algo más aceptable, algo que pudiera ser más respetable, porque el mensaje era sumamente ofensivo. Pero Pablo también añade que ellos, los judaizantes, buscaban el favor de los hombres, no el de Dios. Trataban de ganarse el favor de los hombres. Esto es cuanto Pablo nos dice de estos hombres. Y fíjense cómo contrasta con el espíritu de Pablo. En el capítulo 4, Pablo había dicho a los hermanos de Galacia, pero cuando Pablo habla en el capítulo 4, versículo 6, porque sois hijos de Dios y Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por el cual clamamos: Abba, Padre. Pablo está diciéndole a los cristianos de Galacia: ustedes son hijos de Dios. Y los hermanos judaizantes lo que querían era gloriarse en ellos para tratar de ganarse su favor. Esta es la primera cosa que Pablo dice a los cristianos de Galacia. En segundo lugar,
En segundo lugar, Pablo dice que Pablo nos muestra que una vida centrada en la cruz se gloría únicamente en Jesucristo. Versículo 14 del capítulo 6. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Martín Lutero solía decir que si hubiera un monje que pudiera haberse ganado su salvación por medio de buenas obras, hubiese sido él. Lo mismo pudiéramos decir del apóstol Pablo. Si hubiera alguien que tenía la capacidad de ganarse el cielo por medio de buenas acciones, Pablo sería esa persona. El pastor Eric leyó al principio el pasaje de Filipenses capítulo 3, donde Pablo menciona su asombroso pedigrí y entre otras cosas dice: yo mismo podría también confiar en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Hermanos, Pablo contaba con todo lo que la sociedad pudiera reconocer como algo motivo de gloria. Era de ascendencia judía, el pueblo escogido de Dios, es decir, tenía un linaje importante, tenía un extraordinario conocimiento filosófico y teológico, admirado por sus pares, respetado por su intachable vida y su devoción. Es decir, Pablo tenía respeto, honorabilidad, tenía autoridad, tenía renombre. Todo lo que nosotros quisiéramos o todo lo que las personas comúnmente usan como un motivo de gloria. Sin embargo, mis hermanos, cuando Pablo vio al Cristo resucitado, todo eso se desvaneció como se desvanece la oscuridad al salir el sol. Cuando Cristo se apareció a Pablo, todo su conocimiento, todo su renombre, todo su saber, toda su autoridad y toda su fama perdió atractivo. El Cristo crucificado enseñó a Pablo que el motivo de mayor gloria no era él y sus logros, era lo que Cristo había logrado en la cruz del Calvario. En Filipenses, él dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa frase, jamás acontezca, es una especie de negación en la que Pablo dice: bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera yo me voy a gloriar en algo que no sea la cruz de mi Señor Jesucristo. En la cruz de mi Señor Jesucristo, solamente en ella yo encuentro perdón, misericordia e identidad, significado, valor. Fue la cruz que dio a Pablo paz. Fue la cruz que dio a Pablo gozo y seguridad eterna. Y por eso él podía decir: yo me glorío en la cruz de mi Señor Jesucristo. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué es gloriarse en la cruz? Cuando Pablo dice: jamás acontezca que yo me gloríe en otra cosa que no sea la cruz, ¿qué es exactamente lo que Pablo quiere decirnos a nosotros? Bueno, Pablo posiblemente, por lo que leemos en el libro de Gálatas y en el resto de sus escritos, nos está diciendo que solamente en la cruz de Jesucristo y en lo que hizo por él puede encontrar satisfacción y perdón por sus pecados, y que no hay ningún mérito personal que él pudiera añadir a su salvación. Mientras los judaizantes querían añadir buenas obras, querían añadir la circuncisión, el guardar los días, el guardar los años, Pablo dice: no hay nada que yo pueda contribuir para ser salvo. El legalismo de los judaizantes tomó algo que Dios utilizó o ideó para expresar la gracia y lo utilizó para ganarse la gracia. Y eso es lo que hace el legalismo: utiliza los medios que Dios nos deja para expresar su gracia
y los utiliza para ganar o para tratar de ganarse la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no puede ser ganada. La gracia de Dios no puede ser obtenida. No puede ser obtenida como un trofeo, como en el caso de los judaizantes. Pablo también pudiera gloriarse en la cruz porque en la cruz expresa la santidad y la justicia de Dios al no dejar de castigar el pecado. Cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Dios estaba diciéndonos: yo no tolero el pecado. El pecado merece castigo. El pecado merece todas las consecuencias porque es una ofensa a mi santidad. Pero también pudiera haberse gloriado en la cruz porque en la cruz la sabiduría de Dios se manifiesta al mismo tiempo castigar el pecado y brindar misericordia al pecador. En la cruz del Calvario la justicia y la misericordia de Dios se unen. Cristo murió para satisfacer la justicia del Padre y al mismo tiempo para proveer gracia y misericordia para los pecadores arrepentidos. Pero también pudiéramos añadir que la cruz logra la victoria definitiva contra el pecado. Pablo había dicho ya en otra de sus cartas, o dijo más adelante en otra de sus cartas, que Cristo condenó al pecado y expuso a Satanás y a sus huestes en la cruz del Calvario. Fueron expuestos en la cruz. Al principio cantamos un himno que revela o esboza de manera muy poética lo que Pablo quiere decirnos aquí. Yo quiero repetir algunas de sus estrofas. Isaac Watts decía o cantaba: la cruz excelsa al contemplar, do mi Señor por mí murió, nada se puede comparar a las riquezas de su amor. No me permitas, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor, lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Ved en su rostro, manos y pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. ¿Qué hay de nosotros, mis hermanos? ¿En qué nos gloriamos? ¿Cuál es el motivo de gloria de tu corazón? Aquello que trae a tu corazón dirección, aquello que da significado a tu vida. ¿Qué es aquello con lo cual te identificas a tal punto y de tal manera que si no lo tienes, tu vida carece de propósito y sentido? ¿Es la cruz de Cristo? ¿Es el Cristo crucificado que da identidad, propósito y valor a tu vida? ¿O son otras cosas? ¿Gira tu vida en torno a la cruz como centro? ¿O son las posesiones? ¿O son relaciones personales? ¿O son logros? ¿Qué es lo más importante para ti? Para Pablo no había ninguna duda de que era la cruz. Dice un autor: gloriarnos únicamente en la cruz nos libera de la peligrosa idea de que podemos hacernos más aceptos a Dios a través de nuestras acciones. Pero el Evangelio nos recuerda que puedo acercarme al trono con confianza, y esto no se debe a que he hecho bien mi trabajo, sino que estoy vestido con la justicia de Jesucristo. Los cristianos venimos al Evangelio reconociendo nuestra incapacidad de satisfacer la justicia de Dios. Y nos arrepentimos declarando que no hay ninguna cosa que podamos añadir a nuestra salvación. Pero algo curioso sucede para muchos cristianos, y es que a partir de ahí tratan de vivir su vida cristiana tratando de ser aceptados a Dios por medio de buenas obras. Es decir, me salvé por gracia, pero mi salvación y mi relación con Dios se mantiene a flote por medio de cosas que yo hago para obtener su favor. En cierta manera, muchos cristianos luchan con la realidad de verse aceptados a Dios única y exclusivamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
A veces pensamos que si oramos más, si leemos más la Biblia, si venimos más a la iglesia, si evangelizamos más, si ofrendamos más, seremos más aceptos a Dios. Y Dios nos va a mirar con más agrado. Hermanos, gloriarse en la cruz es reconocer que no hay nada, absolutamente nada que tú puedas añadir a tu salvación, y que la forma en que Dios te ve no es por cómo tú obras, cómo tú accionas, cómo tú vives a la ley de Moisés. No es la forma como tú obedeces. Algunos cristianos confundimos la justificación con la santificación. En la justificación somos declarados por el juez justos, somos declarados inocentes, sin pecado, porque somos vestidos por la sangre de Cristo. Mientras que en la santificación Dios obra por medio de Cristo en nuestros corazones para ser más como Cristo. Pero eso ocurre después de que fuiste declarado justo. Eso ocurre luego de que Cristo te vistió con su ropa, con su sangre. Hermanos, no hay nada que tú puedas hacer para hacerte más aceptable a Dios que no sea la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. En tercer lugar, en este pasaje vemos que una vida centrada en la cruz no solamente no renuncia a cualquier motivo personal de gloria y que se gloría únicamente en la cruz del Calvario, sino que también una vida centrada en la cruz no encuentra atractivo al mundo y el mundo no encuentra atractivo al creyente. Repito, una vida centrada en la cruz no encuentra atractivo al mundo y no es atractiva para el mundo. Fíjense cómo la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 15. En cuanto a mí, versículo 14, parte B, perdón. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Pablo habla aquí de dos crucifixiones. Yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. ¿Han visto estas personas que dicen, tú estás muerto para mí? ¿Qué relación tú puedes tener con un muerto? Ninguna. Lo que Pablo está diciéndonos aquí es que el mundo murió para él y él murió para el mundo. La palabra mundo aquí se refiere al sistema de vida que se caracteriza por un rechazo a la autoridad de Dios. Cualquier pensamiento, cualquier filosofía, cualquier sistema de vida que rechaza a Dios como Señor, como juez del universo, y que sin embargo vive en contra de Él, pudiera catalogarse como mundano. Es aquella filosofía que tiene a Satanás como Señor. Cristo y la Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo. Cuando Pablo dice aquí, el mundo fue crucificado para mí, no significa que dejó de cumplir sus responsabilidades en este mundo, dicho sea de paso. También la Biblia nos dice que no podemos salir del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, ¿qué significa que el mundo fue crucificado? La idea de que el mundo y el creyente están crucificados el uno al otro, dice un autor, significa que están muertos el uno para el otro, y por esa razón no tiene sentido mantener relación alguna con un cadáver. No tiene ninguna razón mantener una relación con un cadáver. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, y eso no solamente cambia nuestra relación con Dios, eso cambia nuestra relación con el mundo. La manera como yo me relaciono con el mundo debería cambiar a la luz del Cristo crucificado. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser crucificado para el mundo y el mundo crucificado para el creyente? Bueno, eso significa que no deberíamos estar sujetos a la validación del mundo.
nosotros no deberíamos vivir de tal manera que esperemos la validación externa del mundo que nos rodea. A menudo un sistema o una filosofía de vida que espera lograr satisfacción, propósito, bienestar según los criterios de este mundo es una esclavitud más que una liberación. Muchos cristianos lamentablemente vivimos de una manera que buscamos parecernos a la cultura que nos rodea sin necesariamente tratar de cambiar. Cuando Pablo dice el mundo fue crucificado para mí, el mundo perdió su atractivo, ya no me atrae, ya no me encanta. Las cosas que me atraían antes, y de hecho Pablo habla de eso en Filipenses, ya no tienen atracción sobre mí, ya no me cautiva. ¿Te cautiva el mundo? ¿Te atrae? A la luz de la cruz, el mundo debería perder atractivo, valor y encanto. Pero también el mundo crucificado debería significar una reestructuración de nuestras prioridades. Si el mundo ha muerto para nosotros, las prioridades nuestras deberían ser diferentes a las del mundo. Las cosas que ocupan mi tiempo, las cosas que son meta en mi vida, que tienen un propósito en mi vida, deberían ser un tanto distintas a las del mundo. Yo debería ser diferente. ¿Lo soy? Es la pregunta. ¿Somos diferentes en cuanto a metas, en cuanto al uso de nuestro tiempo, en cuanto incluso a entretenimiento? ¿Somos diferentes? Pero también significa ser luz del mundo, ser un ejemplo de Cristo en el mundo. En el libro de Juan, el apóstol menciona: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El cristiano debería vivir de tal manera que su vida sea un reflejo de Cristo, y este reflejo de Cristo vence la influencia del mundo en su entorno. Al final, vivir centrados en la cruz significa renunciar al dominio que el mundo tiene sobre nuestras decisiones y encontrar verdadera satisfacción en Cristo, sabiendo que su aprobación es la única que vale la pena. Hermanos, Pablo dice el mundo está muerto, pero también añade: yo estoy muerto para el mundo. Cuando Pablo dice yo estoy muerto para el mundo, está diciéndonos: el mundo no me considera importante. El mundo no me considerará ya relevante. Por eso escribe a los Corintios: no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo y lo vil del mundo escogió Dios. En ocasiones seremos vituperio, experimentaremos vituperio por nuestras posiciones, incluso morales, por nuestras opiniones públicas. Eso es parte de que yo he sido crucificado al mundo. El mundo no me considera atractivo, el mundo no me considera valioso, el mundo no me considera relevante. Y el creyente debería aprender a vivir con eso. En los versículos 15 y 16, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, nos enseña otra cosa alrededor de la cual Pablo habla en este pasaje, que muestran una vida centrada en la cruz. En cuarto lugar, una vida centrada en la cruz valora la transformación espiritual más que la apariencia externa. Una vida centrada en la cruz valora la transformación espiritual más que la apariencia externa. Es curioso que Pablo, es la segunda vez en el libro de Gálatas que menciona que la incircuncisión no es nada. Anteriormente, en el antiguo pacto, la circuncisión era lo que dividía a los hijos del pacto de los hijos de perdición. Pablo dice: en el nuevo pacto eso es irrelevante. En el nuevo pacto la circuncisión no determina la entrada al pueblo de Dios. En estos versículos 15 y 16, Pablo está subrayando que la pertenencia al pueblo de Dios no se debe a ninguna ceremonia ni ritual externo,
sino a la transformación del corazón interna. Por eso Pablo habla de nueva creación. Está mencionando, al menos de pasada, la regeneración. Pablo, a través de todo el libro de Gálatas, estaba diciéndole a los Gálatas que el Espíritu Santo es el que obra en el creyente, de tal manera que las obras que produce, las produce por amor. Las obras de transformación del Espíritu Santo son evidentes en el creyente, pero es a través de la transformación que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Esta nueva creación, mis hermanos, es totalmente distinta a la religión de apariencia que los judaizantes proponían. Y la pregunta es, ¿cuál es la característica de nuestra devoción? ¿Cuál es la característica de nuestro andar cristiano? ¿Lo es el que Pablo menciona de los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿O es la religiosidad de los judaizantes de apariencias, de rituales, de actos externos hechos principalmente para impresionar, para obtener el aplauso, para obtener el reconocimiento de los hombres? Una vida centrada en la cruz valora más la transformación interna del corazón y los frutos del Espíritu Santo en su vida que cualquier acto externo. Examina tu carácter. ¿Hay evidencia de los frutos del Espíritu en tu vida? Pregúntate, ¿estoy yo manifestando transformación por el poder del Espíritu Santo? Evalúa tus motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Es para ganar el favor de Dios? ¿Es para añadir algo a mi salvación? O como dice Pablo, es una fe que obra por el amor. Repito, muchos creyentes, después de venir a Cristo por la fe, dependiendo solamente en la gracia, continuamos nuestro caminar cristiano tratando de ganar el favor de Dios con buenas obras. Y siempre se encuentra en la disyuntiva de ¿qué he hecho mal? ¿Seré agradable a Dios? ¿Estará Dios escuchando mis oraciones? ¿Estará Dios contento conmigo? Y claro está, hay lugar para la santificación progresiva, pero lo que Pablo está hablando aquí es que fuimos declarados justos por los méritos de Cristo, única y exclusivamente. Y la vida centrada en la cruz reconoce eso. La vida centrada en la cruz valora esa transformación. Al final, en el versículo 17, Pablo nos dice que una vida centrada en la cruz está dispuesta a sufrir por Cristo. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Posiblemente Pablo se está refiriendo a todas las veces que fue perseguido, azotado, apedreado incluso por su fe en Cristo. De hecho, cuando miramos el relato de la formación, de la instauración de la iglesia en Galacia, nos damos cuenta de que allí hubo persecución también. Probablemente Pablo se está refiriendo a esas heridas en su cuerpo que reflejaban la persecución que había recibido por Cristo. Él dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y es interesante porque se contrasta con la marca externa que los judaizantes querían proponer en la iglesia de Galacia. Ellos querían proponer una marca externa, una señal que diferenciaba al cristiano del no cristiano. Pablo dice, la única señal que pudiera acercarse es la señal de la persecución por Cristo. Aquella persecución que ustedes no quieren aceptar. Recuerden que ellos no predicaban de la cruz para no recibir persecución. Pablo dice, yo tengo las marcas de la cruz en mi cuerpo. Yo tengo las marcas que dan fe y testimonio de que yo he sido lavado por la sangre de Cristo y me he identificado de tal manera que mi vida refleja el sufrimiento de Cristo. Hablando de eso, un pastor durante la Segunda Guerra Mundial, pastor rumano, durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación
posterior a la Segunda Guerra Mundial, la ocupación comunista en Rumania. Fue encarcelado por su fe en el año 1948. Tuvo que experimentar mucho sufrimiento. Por 14 años fue encarcelado, 3 de esos años en completa oscuridad y en aislamiento. Cuando fue liberado, 14 años después, escribió y fundó un ministerio conocido como escribió un libro, conocido como Los Torturados por Cristo. Y este pastor decía: los comunistas golpearon mi cuerpo hasta que escribieron en él, de alguna manera. Pero lo que escribieron fue amor, porque aprendí a amar como Cristo amó. Dijo además: estas cicatrices son un diario silencioso que cuenta la historia de amor mía por Jesús. Es como las heridas de un soldado después de la batalla, que son un testimonio de que luché por mi Señor. Este hombre había visto las heridas de su cuerpo como el testimonio y las marcas de su identificación con Cristo. Porque una vida centrada en la cruz está dispuesta a ser perseguida, a sufrir por Jesús. Nosotros probablemente no experimentemos la persecución física. Probablemente ninguna marca en nuestro cuerpo refleje que nos identificamos con Jesús. Pero ¿significa por eso que no hay señales de una vida centrada en la cruz que acepta el reto de ser perseguido por Cristo? La única señal es la agresión física. Mis hermanos, en muchas ocasiones nosotros como creyentes estamos siendo objeto de burlas, de persecuciones, incluso dentro de nuestros familiares, en nuestros círculos familiares. Una marca, un distintivo de verdadera identidad con Cristo es estar dispuesto a sufrir por Él. Estar dispuesto a asumir las consecuencias de una identificación pública con Cristo. Si tú eres un joven, por ejemplo, y estás en la universidad o estás en el colegio, una marca que probablemente no está en tu cuerpo escrita como un azote en el cuerpo de Pablo, pero una marca sería que por tu identificación por Cristo, por tu identidad en Cristo, las personas te traten con desprecio por tu fe, como dice el apóstol Pedro. Una marca distintiva del verdadero creyente es decir: no importa lo que suceda, yo me identifico con Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento. Lugar de trabajo, universidad, entorno familiar. ¿Estás dispuesto a perder un empleo por Cristo, por ejemplo? ¿Estás dispuesto a dejar un trabajo porque eso representa tu compromiso con Cristo? Estar ahí pone en riesgo tu compromiso con el Señor. Repito, muchos de nosotros no tendremos que ser llamados a la hoguera, no tendremos que ser llamados al patíbulo por Cristo, pero diariamente estamos llamados a dar testimonio público de Cristo, y junto con ese testimonio público probablemente vengan persecuciones o menosprecio. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Mis hermanos, Pablo termina el versículo 18 diciéndonos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y ese pasaje refleja toda la teología del libro de Gálatas. Pablo ha hecho énfasis en la gracia de Cristo como suficiente para salvar y justificar a cualquier pecador, incluso al más vil de los pecadores. Una vida centrada en la cruz, Pablo es un ejemplo de ello. Está dispuesto a, primero, renunciar a cualquier gloria o mérito personal. Está dispuesto a gloriarse solamente en la cruz de Jesucristo, morir al mundo y sus atracciones, valorar la transformación del corazón y sufrir por Cristo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Caracterizan estas cosas nuestra vida? Si tuviéramos que tomar un examen
y poner una valoración en cada uno de estos puntos, ¿qué sacaríamos? ¿Dónde está nuestra gloria? ¿En qué fundamentamos nuestra aceptación delante de Dios? ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿Valoramos la transformación interna del corazón? ¿O nuestra religiosidad se ha convertido como la de los fariseos y la de los judaizantes? Apariencia externa, espectáculo, con el propósito de quedar bien, de agradar a otros. ¿Y qué hay de aquellos que nos visitan hoy? Probablemente tú viniste a este lugar y no puedes decir como Pablo, yo me glorío en la cruz. No puedes decir como Pablo, de ninguna cosa me gloriaré excepto en la cruz de mi Señor Jesucristo. Probablemente ni siquiera entiendas a qué se refiere Pablo con eso y por qué le da tanta importancia. Pero hoy es el día en que tú puedes hacer tuyo este mensaje. Hoy es el día en que tú puedes venir y soltar tus cargas, ese peso que has llevado toda tu vida tratando de agradar a los hombres, tratando de agradar a Dios, aquella culpa que tienes en tu corazón probablemente porque no das la talla delante de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo para justificar al peor de los pecadores, para declarar inocente a cualquier pecador que se acerque a Él en arrepentimiento y fe. Y hoy tú puedes ser ese pecador. Hoy tú puedes ser ese pecador.